Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 6 puntas. Con él le entrego todo mi corazón y mi esfuerzo, así que espero que les guste y que puedan disfrutar haciéndolo. Está realizado en la gama de los rojos, con algunos detalles en violeta. Siéntanse libre de elegir los colores que quieran y que sientan. Si les gusta el video, por favor denle like. Si apoyan este proyecto, suscríbanse. Me pueden dejar un mensaje aquí, me pueden ubicar en el Facebook o en el Instagram también. Sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a trabajar con 3 varillas. Estas miden 30 centímetros de largo. Les marqué el centro a los 15 centímetros. Las voy a nivelar. Fíjense en que están una al lado de la otra y no están montadas, ¿sí? Voy a llevar el nudo que yo ya realicé. Voy a comenzar con este color amarillo muy clarito. Lo llevo a la marca que hice en el centro y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas. Esta lana es un poco finita, así que puede que tenga que dar algunas vueltas más. Ahora voy a abrir las varillas de esta forma, ¿sí? Primero voy a abrir una de ellas, sostengo y en esa nueva abertura que se me ha generado voy a volver a pasar la lana para poder ir fabricando nuestro bastidor. Voy a hacer algunas vueltas para que quede algo firme, pero de todas formas flexible. Y voy a abrir la otra varilla que me quedó abajo. Sostengo en la posición en la que más o menos deben quedar y en esas nuevas aberturas, ¿sí? Voy a volver a pasar la lana. De esta forma cada varilla me va a ir quedando en su lugar. Voy a seguir pasando la lana entre las aberturas hasta que más o menos cada una tome su posición. La voy a ir rotando. Y me voy a ayudar con una plantilla que realicé. Aquí dibujé las 3 varillas, cada una en un ángulo de 60 grados. De esta forma me tendría que quedar el bastidor, así que lo voy a montar sobre esta plantilla y vamos a chequear. Esta la voy a centrar. Esta estaría casi en su posición y esta otra me falta un poquito. Así que la voy a ir corrigiendo, ¿sí? La voy a pasar un poco para el otro lado, le voy a hacer un poco de fuerza. Y la voy a corregir, ¿sí? Voy a posicionarla y voy a comenzar a pasar nuevamente la lana entre esa abertura para poder fijar esta varilla en el lugar que le corresponda. Vuelvo a chequear con la plantilla. ¿Ven? Ya no me está quedando nada, apenitas ahí un poco nomás. ¿Ven? Y ahí ya estaría quedando casi listo para comenzar a trabajar. En las primeras figuras siempre vamos a ir ayudándonos de la plantilla para que no se vaya deformando el bastidor, ya que todavía quedan un poco sueltas, y para asegurarnos que quede de forma proporcional. Y ahora voy a comenzar a enlazar en cada una de las varillas. Siempre me dirijo hacia la que tengo al lado, a la derecha. Fíjense que esta punta está un poco más retraída. Vamos a quitar esto de aquí. Esta punta, que es de la varilla de abajo, está un poco más retraída. Así que voy a hacer 2 lazadas en ella para ir corrigiendo la simetría. En esta voy a hacer solo una lazada. En esta también está un poco retraída, que siempre sucede en la última varilla que queda del bastidor. Así que en este caso también voy a hacer 2 lazadas. Aquí estaría bien, hago solo una. Y aquí hago otra lazada. Ahí ya tengo la primera vuelta completa, ya pasé por cada una de las varillas. Voy a volver a repetir. En este caso ya voy a hacer directamente una lazada en cada una de las varillas. ¿Sí? La corrección la hago en la primera vuelta generalmente, a no ser que tenga necesidad de hacerla en la segunda también. Siempre voy a la varilla que tengo a la derecha. Aquí ya completé la segunda vuelta.
Si quieren pueden ir chequeando con la plantilla, que apenitas ahí tengo que corregir un poco la posición donde tendría que quedar y continúo con el tejido. Voy a hacer 2 vueltas más con este color, siempre repitiendo la misma figura. Me voy a dirigir siempre hacia la varilla que tengo a la derecha, voy a pasar por cada una de ellas formando un hexágono. Ahí tengo la tercera vuelta. Muy bien. Aquí ya completé la cuarta vuelta. Ahora, como voy a cambiar de color, simplemente doy vuelta al mandala, voy a hacer un nudo en la parte de atrás y quito el excedente. Muy bien, de esta forma vamos a comenzar nuestro mandala. Fíjense que esta línea de aquí me queda paralela a esta de aquí. Lo mismo que si roto el mandala, esta me tiene que quedar paralela. Y esta lo mismo con esta. De esa forma yo me voy dando cuenta que la figura me ha quedado de forma simétrica y ninguna punta más alta que la otra. Vuelvo a chequear con la plantilla, ya que en estas últimas vueltas que voy a dar con la lana, el bastidor ya me va a quedar bastante fijo y luego no voy a poder corregir. Así que chequeo en esta primera parte del mandala, del tejido, que las varillas aún están un poco flexibles. Muy bien, voy a continuar haciendo exactamente la misma figura, yendo de varilla en varilla. Lo voy a realizar con este color amarillo. Voy a hacer en total 4 vueltas, ya que esta lana es bastante finita. Voy a continuar formando el hexágono con este color naranja. Voy a hacer 4 vueltas también de la misma forma. Voy a continuar con el color rojo, 3 vueltas nada más, pero porque es un poquito más gruesa que las otras. Ahora con este rojo más oscuro, 3 vueltas también. Fíjense que estamos haciendo en degradé. Ahora con el color violeta vamos a repetir 3 vueltas de la misma forma. Y así es como está quedando nuestra figura. Hemos realizado un hexágono. Estas líneas quedaron paralelas, si no puedo ir corrigiendo, ¿sí?, las mínimas diferencias para que después no se acentúen. Y esta primera figura es la que nos va a servir de fondo para lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a seguir con este color amarillo intenso. Voy a atar en alguna de las varillas, en cualquiera de ellas en realidad. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Es más o menos a ojo porque la figura es bastante chica. Enhebro este extremo en la aguja lanera y vamos a comenzar. Vamos a tejer directamente sobre lo que ya hicimos. Vamos a pasar la aguja tomando toda la franja de color violeta. La vamos a pasar de atrás hacia adelante. Y ahora la vamos a pasar por este rulo que nos queda aquí. ¿Sí? La pasamos hacia atrás. De esta forma vamos a generar la lazada. Ahora vamos a pasar la aguja nuevamente hacia arriba, ya que el tejido lo vamos a hacer del lado de arriba. ¿Sí? Así que la posiciono de esta forma y ahora sí llevo el nudo donde me tiene que quedar. Voy a dividir este espacio en 3 y lo voy a colocar aquí en el primero. Ahora sí voy a presionar un poco, ahí en la posición que corresponde. Y esta parte donde até en la varilla me queda escondida, ¿sí? Luego eso no se va a ver. Ahora me voy a dirigir de forma paralela a esta varilla hacia el frente, ¿sí? Fíjense que aquí me quedó el nudo en el primer tercio de este espacio. Voy a ir de forma paralela a la varilla hacia adelante y aquí sobre la franja violeta que va a servirnos de guía para esta figura vamos a hacer otra lazada de esta forma. Este espacio también lo voy a dividir visualmente en 3 y lo voy a colocar
en este primer tercio. Voy a presionar solo un poco nada más para no desfigurar tanto los bordes y me voy a dirigir a este espacio de aquí, paralela a esta línea violeta. ¿Sí? Voy a rotar el mandala para que me quede más práctico trabajar. Este espacio también lo voy a dividir visualmente en 3 y voy a hacer la lazada en este primer tercio, ¿sí? El que está más próximo a la varilla que tengo a la derecha. Hago la lazada, la posiciono, presiono solo un poco y ahí me voy nuevamente al mismo espacio donde inicié. ¿Sí? Voy a llevar esta línea de forma paralela, ¿ven? A esta varilla de aquí. En este caso, esta lazada, que ya sería para la segunda vuelta, me va a quedar el nudo en el segundo tercio de este espacio. Voy a hacer la lazada como vengo realizando las demás, tomando toda la franja color violeta. La posiciono y ven, aquí ya me quedaron marcados, ¿sí? Los 3 tercios. Voy a irme de forma paralela a la línea amarilla que ya tengo realizada y ahora voy a hacer la lazada en este otro espacio, ¿sí? La segunda lazada en este espacio que vendría a completar la marca de estos 3 tercios. Voy a hacer la lazada de esta forma y voy a continuar con el dibujo. Ven, me voy a este tercer espacio que es el último, ya lo estaría completando, ya tengo un nudo en cada uno de los tercios, dividiendo cada uno de los tercios, y aquí me vengo para esta parte y aquí llegamos nuevamente al punto de inicio. Ven, ahí ya completamos esta primera parte de la figura. Ahora vamos a hacer una lazada aquí justamente para anclar esta parte de la lana. Vamos a pasar la aguja de esta forma. Hay muchas maneras para hacer un cambio de posición o para cerrar estos puntos. De esta forma, ven, nos ha quedado la figura. Esta es la primera parte. Fíjense que hemos utilizado solo estos 3 laterales. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar esta misma figura, pero en los 3 laterales que no nos quedó. Aquí quedé con la lana, así que la voy a pasar por atrás del tejido a esta parte de aquí, ¿sí? De aquí la crucé a esta parte, para poder hacer la misma figura, pero iniciando en este espacio. Vamos a hacer la primera lazada, pasamos de atrás hacia arriba para hacer la lazada. Acá me quedó muy pegado porque la idea es pasarla por este rulo de aquí. ¿Ven? La paso por ese espacio que me quedó. Así me queda la lana sujeta, ¿sí? Para poder hacer la lazada. La posiciono en el primer tercio. Y ahora voy a pasar la aguja hacia arriba para poder hacer la figura del lado derecho del mandala. Voy a repetir exactamente lo mismo. Me voy a ir hacia el frente, siguiendo de forma paralela a esta varilla, y voy a hacer la lazada en este espacio, en uno de los tercios, ¿sí? Fíjense que me tiene que quedar de forma paralela a la varilla. Hago la lazada de la misma forma que vengo haciendo las anteriores, y ahora me vengo a este otro espacio de aquí. Si lo llevo de forma paralela a las líneas, me queda en este primer tercio, digamos. Así que vamos a hacer la lazada de esta forma. Recuerden que presionamos, pero no demasiado, si no se deforman demasiado los bordes. Ahora voy a realizar la otra lazada en este espacio, ¿sí? Aquí ya estaría completando las 2 lazadas, ¿sí? Que me separan los tercios. Voy a hacerla de esta forma, siempre tomando toda la franja de color violeta para que tenga un poco más de soporte. Voy a continuar. Voy a ir a este otro espacio. Aquí también ya estoy haciendo la segunda lazada que me divide los tercios. Ahora voy a ir a este otro espacio. ¿Sí? Fíjense que siempre quedan de forma paralela
a la que acabamos de colocar en la vuelta anterior. Hago la lazada aquí. Aquí ya también tengo los tercios divididos. La voy a posicionar correctamente. Y cuando me vengo a esta parte, ven que se junta ya con el inicio. ¿Sí? De esta forma estaría completando la figura. ¿Sí? Así que vamos a hacer una lazada de esta forma para anclar esta última línea. Y ahora, como les decía, hay varias formas de cerrar el punto. Siéntanse cómodos con elegir la propia. Yo lo voy a pasar por atrás, por este espacio. ¿Sí? Ahí ven que no se ve ningún nudo ni nada por el estilo. Y acá voy a hacer una vueltita en esta varilla para poder atar en ella. Después con el siguiente tejido lo vamos a cubrir porque solo se va a ver el nudo, ¿sí? De esta forma vamos a iniciar esta figura. Hemos completado todos los espacios y ahora vamos a realizar exactamente lo mismo con la lana violeta. Pero les voy a mostrar porque hay que hacer un cruce en un momento. Vamos a comenzar como hicimos con la lana amarilla. Vamos a atar en cualquiera de las varillas. Esta parte del tejido no se va a ver, es solamente para anclar la lana. Vamos a cortar un poco del ovillo para trabajar con la aguja lanera. Voy a enhebrar este extremo. Esta parte ya es mucho más sencilla porque ya tenemos la figura inicial con el color amarillo, así que simplemente vamos siguiendo las líneas. Vamos a hacer la primera lazada, así que de atrás hacia adelante. Vamos a hacerla aquí, a la derecha de este primer tercio de la línea amarilla. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante, tomando la franja violeta. Y ahora vamos a pasar por este bucle que nos quedó aquí para poder hacer la lazada. Y ahora vamos a pasar nuevamente hacia arriba por este lado para poder hacer el dibujo en la parte superior del mandala. Fíjense que salgo aquí a la derecha de la línea amarilla. Voy a seguir el mismo sentido que realicé con esta, así que me voy a dirigir de forma paralela a la varilla y a la línea amarilla hacia este espacio. ¿Ven? Voy a hacer una lazada aquí, del lado derecho de este nudo amarillo. Voy a hacer una lazada de esta forma. Pasando de atrás hacia adelante, tomando toda la franja color violeta, ¿sí? Y saliendo del lado derecho, ¿sí? De la línea violeta que estoy realizando. Para luego hacer el cruce que va en sentido opuesto. Voy a llevar la lazada bien pegada a la color amarilla, que es la línea que vengo siguiendo. Presiono un poco, pero no demasiado. ¿Sí? Y ahora tengo que cambiar el sentido para poder ir por fuera de la figura amarilla. Así que sostengo la lana de esta forma con mi mano izquierda y hago una lazada ahora del lado izquierdo del nudo amarillo. De esta forma. Pego este nudo bien al lado del amarillo y de esta forma ya cambié el sentido y voy tejiendo por fuera de la figura amarilla, ¿sí? Siguiendo su contorno, pero siempre por el lado externo. Aquí voy a hacer otra lazada del lado derecho de este nudo y ahora me voy a cruzar hacia el lado izquierdo de este nudo para hacer la otra lazada. Así que tomo la lana de esta forma, aquí hago una especie como de bucle y de esta forma paso la aguja. Aquí ya me queda la lazada del lado izquierdo de esta línea amarilla para poder continuar hacia el siguiente espacio. Siempre voy a ir siguiendo las líneas
ven que la primera figura que realizamos ya me va marcando el sentido de la segunda vuelta, esta que estamos haciendo ahora. Aquí vuelvo a hacer una lazada, ¿sí? De esta forma, bien pegadito al nudo amarillo. Ahora tengo que cambiar el sentido, así que tomo la lana de esta forma y hago la segunda lazada del lado izquierdo del nudo amarillo, ¿sí? De esa forma me queda posicionada para continuar al siguiente espacio. Ahora simplemente sigo la línea amarilla, esta de aquí, para hacer la lazada en esta parte. Aquí recuerde que son dos lazadas. Vamos a hacer esta primera aquí del lado derecho. Me cruzo, sostengo la lana y paso nuevamente la aguja por este espacio. Aquí ya tengo la segunda lazada sobre este nudo, ¿sí? Que los voy posicionando uno al lado del otro. Y ahí me dirijo al espacio que continúa. Aquí ya me están quedando estas lazadas nada más. ¿Sí? Voy a pasar la aguja de esta forma. Cambio el sentido. Así que hago otra lazada de este lado. Muy bien. Ahora sigo esta línea amarilla y ya llego nuevamente al mismo punto de inicio. Ven que ya completé esta primera figura con estos tres espacios, ¿sí? Voy a hacer la lazada aquí, me voy a cruzar y voy a hacer una lazada de este lado, que es justo ahí donde nosotros iniciamos, ¿sí? La llevo bien pegada a la amarilla y ahora tengo que cambiar al otro espacio, así que voy a pasar la aguja hacia atrás para poder hacer el cambio, siempre utilizando de guía la franja violeta, y de aquí me voy a dirigir al siguiente espacio, a esta figura, ¿sí? Vamos a comenzar de este costado del derecho de la lana amarilla. Recuerden que paso por este rulo para hacer la lazada, ¿sí? Más o menos la posiciono. Ahora la paso la aguja hacia arriba para poder tejer sobre el mandala. Y ahí ya estoy lista para comenzar y completar esta figura que tengo en estos tres espacios. Voy a repetir exactamente lo mismo. Ahora voy a seguir esta línea amarilla. Voy a hacer una lazada del lado derecho de ella. Muy bien. Ahora me cruzo hacia el otro costado haciendo una lazada para cambiar la posición de la lana. Bien, siempre uso la franja violeta como guía. Muy bien, hago la lazada de este lado. Presiono solo un poco nada más. Ahí ya me queda posicionada para ir al espacio que continúa. Simplemente sigo el sentido de la primera línea que realicé, color amarilla. ¿Ven? Me dirijo a este espacio de aquí. Y de esta forma voy a completar toda la vuelta como hicimos con la figura anterior. Muy bien, ya completé esta parte de la figura. Así me ha quedado el centro. No vamos a saturarlo más, vamos a pasar a la siguiente figura. Voy a continuar con este color que es un amarillo muy clarito. Vamos a hacer una figura muy sencilla en este caso. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a hacer un nudo. Voy a quitar el excedente. Y vamos a realizar la figura de triángulo, ¿sí? O sea, vamos a saltearnos la varilla que tenemos a la derecha y vamos a ir a la que continúa. La lana la vamos a pasar por detrás del tejido,
hacemos una lazada sobre la varilla. ¿Ven? Aquí hacemos la otra lazada. Y aquí realizamos la última lazada para completar la primera vuelta, ¿sí? Ya llegué al punto de inicio. Voy a hacer con este color 3 vueltas en total. Así que voy a volver a repetir. Aquí llegué nuevamente al punto de inicio, tengo la segunda vuelta completa. Voy a hacer una más. Muy bien, aquí llegué, ya tengo 3 vueltas completas. Ahora me voy a dirigir a la varilla de enfrente, por el lado de atrás, solamente para cambiar el sentido de la figura. Hago una lazada y fíjense, ahora voy a hacer un triángulo aquí, que es donde todavía no he tejido. Voy a hacer una lazada en la varilla, solamente de la misma forma que hice recién. Aquí completo la primera vuelta. Voy a realizar 3 vueltas como hice en las otras 3 varillas. Luego simplemente corto la lana para poder cambiar de color. Muy bien, es muy sencillo. Hicimos primero este triángulo, cruzamos a la varilla de enfrente por atrás del tejido para cambiar el sentido y realizamos el otro triángulo, siempre haciendo la misma cantidad de vueltas en uno que en otro. Vamos a seguir con esta misma figura. Vamos a completar más o menos este espacio a la mitad de lo que nos está faltando llenar. Vamos a continuar en degradé, así que voy a seguir con este color amarillo, que es bastante grueso. Voy a hacer 3 vueltas de la misma forma que hicimos recién, y con este, que fíjense que es mucho más finito, así que tengan en cuenta a la hora de hacer la cantidad de vueltas. Con este voy a hacer 4, una más que con la que hice recién. Voy a realizar 4 con el color naranja. Voy a continuar con el rojo, 4 vueltas también. Ahora vamos a colocar este que es un poco más oscuro, 3 vueltas. Y de esta forma nos está quedando una figura de estrella realizada con 2 triángulos. Esto lo pueden seguir expandiendo. Nosotros vamos a llegar hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño detalle con el color violeta. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a hacer un nudo y voy a quitar el excedente. Pero voy a separar un poco de lana del ovillo. Voy a realizar 2 vueltas con este color. Tomo este segmento como parámetro de medida. Cuento 6. Ahí ya tendría para completar una vuelta. Así que este segmento lo duplico, ¿sí? Y ahí ya tengo 2 vueltas. Voy a sacar un poco más de lana del ovillo para tener un poco de margen. Esto siempre es un aproximado y un estimativo de lo que vamos a utilizar. Siempre es mejor que nos sobre un poquito y no que nos falte un poquito. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera y vamos a comenzar a hacer el detalle. Vamos a pasar la aguja hacia atrás, tomando aquí la franja violeta que nosotros usamos de guía y la traemos hacia adelante entre las 2 hebras. Vamos a hacer la lazada que nos va a tomar toda la estrella, siguiendo su contorno. Enlazamos en la varilla que continúa y volvemos a repetir. Pasamos la aguja hacia atrás, tomando la franja violeta del centro, la traemos hacia adelante entre las 2 hebras violetas para poder hacer la lazada y que siga el contorno de la estrella, y ahí enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a continuar de la misma forma hasta haber completado toda la vuelta y haber llegado al mismo punto de inicio. Muy bien, aquí me queda la última. Paso la aguja hacia atrás, realizo la lazada, enlazo en la varilla para completar mi primera vuelta. Y ahora vamos a realizar la segunda vuelta, simplemente yendo a la varilla que tenemos al lado, generando un hexágono. Esto es una guía que vamos a utilizar para una figura más adelante. Aquí simplemente doy vuelta al mandala y ato la lana en la varilla para poder cambiar de color. Y de esta forma hemos concluido la primera parte de este video. Es un nuevo entramado acompañado de figuras súper sencillas. Espero que les haya gustado el proceso. Si es así, denle un like, suscríbanse, así les llega la notificación de esta segunda parte para poder completarlo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y los veo en la segunda parte de este video tutorial.